La fe supone una relación. Una relación entre el Dios que se revela y el ser humano que responde a este Dios que se da a conocer. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios se ha ido dando a conocer, primero al pueblo de Israel y luego, en la plenitud de los tiempos, al mundo entero, por medio de su Hijo amado, el Verbo hecho carne. Esta manifestación de Dios a la humanidad, representada por los magos venidos de tierras lejanas para adorar a Dios hecho visible en su Hijo, es la que conmemoramos en esta solemnidad de la Epifanía. Lectura, Salmo y Evangelio de hoy lunes, 6 de enero del 2025. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías capítulo 60, versículos 1 al 6. Levántate y resplandece, Jerusalén. Porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra. La oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor. Y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz. Los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira. Todos esos se han reunido, vienen hacia ti. Llegan tus hijos desde lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, y estarás radiante. Tu corazón se asombrará, se ensanchará. Porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti. Y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos. Dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso. Y proclaman las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial 71. Respondemos. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Respondemos. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. En sus días florezca la justicia, y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Respondemos. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Los reyes de Tarsis y de las islas. Le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Arabia. Le ofrezcan sus dones. Póstrense ante él todos los reyes. Y sírvanle todos los pueblos. Respondemos. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Respondemos. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 3, versículos 2 al 3 y del 5 al 6. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por el Evangelio. Palabra de Dios. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo.
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él, convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. Dios de todos los pueblos. El texto del libro del profeta Isaías adelanta el sentido de la fiesta, el universalismo de la salvación de Dios. El trito Isaías, la tercera parte del libro de Isaías, con oráculos de un profeta desconocido, se vale de la imagen de Jerusalén, símbolo de la presencia de Dios, para afirmar que todos los pueblos buscarán a ese Dios. Pero no se hace por la apologética barata de que el Dios nacional de Israel sea el único y verdadero. El Dios del profeta no es un Dios nacionalista, y con ello cae por tierra ese nacionalismo religioso que muchas veces se ha usado para grandes despropósitos. Si el profeta se vale de Jerusalén, es porque el profeta no puede dejar de ser un judío en su mundo y en su cultura. Pero la intuición del profeta se perfila en el sentido de que Jerusalén ha sido humillada muchas veces en su historia. Comparada con las grandes ciudades de la cultura y la religión que la han rodeado, ha sido humillada, postrada, asediada y ha sido pasada a cuchillo. Ahora, teniendo Dios allí su morada, cosa que el profeta entiende al pie de la letra, pero nosotros no estamos obligados a ello, es testigo de cómo vienen todos los pueblos, todas las religiones, todas las culturas, para ver la luz de Dios, trayendo sus dones. Dios, pues, escoge a la Jerusalén maltrecha para decir quién es y qué quiere de la humanidad entera. Este es el Evangelio, el misterio, del trito Isaías para sus contemporáneos. El texto resonará en el Evangelio de Mateo del día de hoy. El misterio de Dios se revela a todos. El texto de Efesios nos habla del misterio que le ha sido encomendado al apóstol para que lo lleve a todos los pueblos, a los paganos, a los gentiles, diríamos a los que no tienen Dios. ¿Cómo es posible? El texto es un texto paulino, una confesión que retrata a Pablo, si bien la carta a los Efesios es muy posible que no haya sido escrita por él, sino por un discípulo que quiere mantener en alto la antorcha de la vocación y la misión del apóstol. Efectivamente, vemos un interés especial en describir la originalidad de la misión paulina. Y en esto no hay nada que objetar. Las cartas auténticas de Pablo nos revelan, por activa y por pasiva, que esta ha sido la vocación y la historia de Pablo, por lo que ha dado su vida en Cristo. Se habla del don de la gracia, de una revelación que ha recibido el apóstol. Esta es la verdad si comparamos nuestro texto con Gálatas capítulo 1, versículo 12 y 16. Aquí se refiere al camino de Damasco como punto focal de esta iniciativa divina. Dios lo ha llamado para ser apóstol de los paganos y para ello le ha entregado el Evangelio de la salvación.
Lo que en nuestro texto de hoy se llama misterio, es lo mismo. Porque el Evangelio es la buena noticia de que Dios ha decidido salvar a todos los hombres, de cualquier raza y religión. Es eso lo que el autor de Efesios llama misterio y lo que Pablo llama varias veces mi Evangelio. La estrella de la salvación de la humanidad entera. Texto complicado, simbólico, arcaico, prefigurativo, midrásico. Todos estos adjetivos se usan a la hora de leer e interpretar el relato de Mateo sobre los magos, magoi, en griego, no reyes, que vienen en busca de una estrella. Y la verdad es que la exégesis bíblica ya ha dado numerosas muestras de madurez a la hora de interpretar un relato de este tipo, que desde luego, no puede leerse histórica o fácticamente, al menos con opciones fundamentalistas. Tenemos que reconocer que nos encontramos ante una magnífica página teológica, con sabor oriental y con una cristología de las primeras comunidades cristianas, especialmente la de Mateo, que vio en el texto de Miqueas. Capítulo 5, versículo 1, la prefiguración de Jesús como Mesías, por su nacimiento en Belén. La comunidad de Mateo, de origen judeo-cristiano, necesitó leer mucho las Escrituras, el Antiguo Testamento, para rastrear su identidad de aceptar a Jesús como el Mesías en todos los sentidos. Consiguientemente, es posible que en una comunidad de este tipo se viera necesario, como causa-efecto, que si Jesús es considerado el Mesías, tenga que nacer en Belén. ¿Pero qué papel desempeñan los magos? Pues el de aquellos que extraños al judaísmo y a su religión, han buscado y han interpretado los signos de los tiempos y se han arriesgado también a aceptar al niño de Belén como su luz. Es verdad que estos textos de Mateo, como los de Lucas, no pueden haber sido escritos sino después de que las comunidades cristianas proclamaran a Jesús resucitado. No podía ser de otra manera. Pero el texto de Mateo es más especial, si cabe, porque está empedrado de alusiones a textos veterotestamentarios que se leen con el sentido de cumplimiento o de alusiones significativas. Todos los grandes personajes de la historia han tenido su estrella, como Alejandro Magno, Augusto, y el rey de los judíos no podía ser menos a la hora de presentarlo ante toda la humanidad. Desde luego no es necesario pensar o defender que en el momento del nacimiento de Jesús se produjo una gran conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, es bastante hipotético que sea así. Y tampoco podemos decir que esté contemplado en nuestra narración. Además, si esta conjunción pudiera probarse para el año 7 a.C., como algunos sostienen, todavía no se buscaría a Jesús como el rey de los judíos, porque este título no podía aplicársele desde su nacimiento. Sino después de la muerte, es el título de la condena en la cruz y la resurrección. Desde el significado de la fiesta de hoy es mucho más iluminador leer el texto sin buscar exageradamente coincidencias históricas. Por eso interesa resalta su tejido midrásico, actualización y adaptación de textos bíblicos. Así podemos ver que nuestro relato ha podido confeccionarse teniendo en cuenta al profeta Balaam, Números capítulo 24, versículo 17, un extranjero llamado por Balac para maldecir a Israel. Pero sucede lo contrario, lo bendice preanunciando la estrella de Jacob, el padre de las tribus. De la misma manera, el texto de I-60,6, nuestra primera lectura, con los camellos y dromedarios cargados de dones que vienen a Jerusalén y, no menos, el sentido del Salmo 72. 10 y 15 sobre los reyes de tierras lejanas que traen regalos al rey del futuro. La fe de los primeros cristianos tuvo que formularse de esta forma y de esta manera, expresarse simbólicamente. La verdad es que los cristianos aceptaron a Jesús como el Mesías verdadero, el que traería la salvación a todos. No había más remedio que rebuscar en la Escritura para dar sentido a todo ello.
Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.